Buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición en Primer Plano aquí en Alaurín Televisión. A partir de ahora tenemos tiempo por delante para hablar de asuntos que nos ocupan, que nos preocupan. Sobre todo si hablamos de pequeños, de herramientas para trabajar con los más jóvenes en casa, con pequeños, niños, preadolescentes, adolescentes y también destinado para los padres. Herramientas para poder trabajar con ellos y para poder tener una buena convivencia, no solo en el plano educativo, sino también en el plano familiar. Si les parece, antes de nada les presento a nuestros invitados que nos hacen compañía esta noche en Primer Plano. Bienvenidos, al igual que a ellos. Antonio Morales, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Eres educador, ¿verdad?, social, has estado coordinando Escuela de Padres y también eres psicoterapeuta. Eso es. ¿Estás de acuerdo conmigo en esta presentación? Sí, fantástico. Aparte de ser padre, tener 3 niños y todo eso. Eso también influye mucho, ¿no? Eso influye muchísimo. ¿El currículum? ¿Va en el currículum? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? También les presento en esta noche a una mujer bien conocida en la localidad, Macarena Soto Rueda. Ella es licenciada en Derecho, es técnica en neuropsicoeducación, es neuropsicoeducadora en el aula y también es educadora para disciplina positiva. Macarena, todo bien, ¿no? Todo bien, ¿Sí? sí. ¿Hablaremos mucho de ello? Sí, yo creo que sí. ¿De la educación en positiva? Sí, de la disciplina positiva. Eso, disciplina positiva. Sí. También les paso a presentar a nuestro tercer invitado. Él es un hombre muy comprometido con la localidad, no solo con el centro educativo donde van sus hijos a recibir clases diariamente, sino también en todo el plano educativo en Alaurín el Grande. Juan García es presidente de Federampa. Juan, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Con ser padre ya bastante currículum como para estar atentos en el tiempo que vamos a hacer de televisión, ¿no? Sí, ya tenemos entretenimiento para varios años. Bueno, si les parece, ponemos un vídeo, vemos unas imágenes, les ponemos en antecedentes y entramos en materia. Bienvenidos. Las escuelas de padres, escuelas de familia y orientadores educacionales son algunas de las actuales herramientas con las que los padres cuentan para ayudar en etapas claves de crecimiento personal a sus niños. El Ayuntamiento de Alaurín el Grande, a través de su área de educación y con la colaboración de la Federampa de la localidad, ha vuelto a poner en marcha este año la iniciativa Educa Alaurín con el fin de orientar a los padres y madres en la educación de sus hijos. El objetivo de estas actividades es abordar siempre una temática que resulta interesante y atractiva para los padres de niños en edad escolar. Lo cierto es que son muchos los retos a los que nos enfrentamos. Los primeros años de un niño, la entrada al centro educativo y la adolescencia son periodos de grandes cambios y cierto desconcierto ante la increíble rapidez con que van adquiriendo distintas habilidades para alcanzar cierto grado de autonomía. La cuestión es saber si sabemos o podemos afrontar estas etapas tan difíciles y necesarias para el crecimiento personal de nuestros niños, y para ello contamos hoy con profesionales que nos ayudarán a arrojar luz sobre este interesante asunto. Les decía que herramientas, actualmente, si nos metemos por internet, hablamos hace un instante, hablaba con los invitados, que manuales hay muchos, ¿eh? Pero ¿de qué va a tratar este tiempo de televisión? Bueno, de acercarles, en este tiempo breve, porque daría para muchísimo tiempo, hablar de herramientas para poder trabajar con los pequeños, para darles un mejor entorno educativo y familiar. Antonio, herramientas para, en una primera puesta de contacto, para poner los pies en la tierra en este tiempo de televisión, herramientas para trabajar los padres con los jóvenes, adolescentes o pequeños, ¿están al alcance de todos hoy en día o no? Sí, lo que pasa es que hay que saber cuáles son más efectivas y cuáles son menos efectivas, ¿no? Hay personas que en educación tienen muy pocas y hacen una educación magnífica, pero está claro que cuantas más tengan, más recursos vas a tener. Yo destacaría como 2 que me parece que son imprescindibles, ¿no? Una sería la autoridad, la disciplina, y la otra sería la afectividad. Con esas 2 podemos combinar una serie de formas de educar y de formas de estar siguiendo el proceso educativo de cada hijo, cada hija nuestra. En esta mesa somos todos padres, Macarena, también eres madre, ¿no? Sí, también. 2 niños. ¿De qué edades? De 9 y de 5. Ajá. ¿Herramientas tenemos para saber enfocar esos cambios trascendentales que hay en los pequeños a lo largo Sí. antes de la adolescencia, diría yo, ¿no? Sí, información hay muchísima.
Lo que hay que también es usar el sentido común, o sea, hay muchas cosas que se van leyendo, pero tú tienes que ver si realmente eso se ajusta a tu estilo de vida y si realmente con tu hijo y en tu familia está funcionando o no está funcionando. Respecto a lo que dice Antonio, yo estoy de acuerdo, yo diría firmeza y amabilidad, que es lo que dice la disciplina positiva. Muchas veces se piensa que si eres firme no puedes ser amable y si eres amable no puedes ser firme. Debe haber libertad y deben haber unos límites, entonces coordinando esos dos elementos se puede trabajar muy bien con los niños. Lo que pasa es que en el día a día, y yo lo voy a repetir muchas veces, es complicado, ¿no? Y todos lo sabemos en esta mesa. Juan, en su caso, como presidente de Federampa, en un principio, qué le lleva a estar al frente de las diferentes AMPAs en la localidad? Pues en principio el hecho o el detalle de tener 3 hijos, para empezar, luego viendo que había mucha carestía en la formación y contacto entre las AMPAs y el sistema educativo, y básicamente una mejora de la educación y las relaciones de nuestros hijos. ¿Dirías que hay sobreinformación a veces sobre el tema de herramientas a la hora de...? Hay sobreinformación, lo que ocurre es que tampoco llegamos a usarla toda la información disponible. Con lo cual, evidentemente hay que tener, como ya han dicho antes los dos ponentes, pues hay que tener sentido común y con las dos herramientas básicas se puede funcionar. Lo que está claro es que si algo no funciona, hay que cambiar. Entonces es cuando debemos buscar alternativas. Y aquí están estas familias que nos pueden aportar un montón de herramientas para ello. En el dicho popular, hay muchas frases que se dicen en el entorno familiar que a veces a mí me llaman la atención, ¿no? Diciendo, este niño ya me torea y ya no hay quien vuelva atrás, ¿no? ¿Toda situación es reversible o no? Claro. Cuando tenemos un problema en casa, porque si hay un problema en casa, hay un problema también en el ambiente educativo, o no suele ser así. No tiene por qué, pero vaya, cualquier conflicto, cualquier problema que se desarrolle tanto en casa como en el centro educativo, siempre puede mejorar y hay que mejorar. El problema a veces es que los padres los padres y las madres sienten como que se les va el control, como que se les escapa el control de las manos, ¿no? Y hay que empezar a trabajar por los padres y por las madres. Si tú no tienes una buena gestión emocional, pues cómo vas a hacer que tu hijo o tu hija tenga una buena gestión emocional. O sea, cuando empiezas contigo, sí. Después es más fácil transmitir todo lo que quieras transmitir. Los niños, la educación básica en un niño o una niña, en nuestro hijo, es por imitación. Entonces, verán unas cosas, pues harán esas cosas, verán otras cosas y harán otras cosas. Ahí sí que me tengo que disculpar y me da culpa porque estoy hablando en un principio de los jóvenes como si fueran problemáticos o el problema fuera de ellos, ¿no? Cuando el problema muchas veces, el origen puede estar en los propios padres o tutores, ¿no? En casa, ¿no? Y a veces igual no es un problema, a veces simplemente estamos haciendo, ¿no? Sí, o conflicto, pero a veces estamos haciendo o creando un conflicto de algo que no deja de ser una conducta natural del niño. Nosotros nuestro cerebro tarda casi 30 años en desarrollarse, mientras se está desarrollando está inmaduro, por lo tanto el niño es imposible que tenga herramientas que los adultos pretendemos que tenga. ¿Qué pasa cuando un niño no sabe montar en bici? Se le enseña, se cae y estás ahí enseñándole a jugar al fútbol, a sumar, a restar, pero cuando un niño no sabe gestionar sus emociones se le castiga, se le regaña. Entonces, a lo mejor ya estamos creando un conflicto donde en realidad no deja de ser algo típico de su estado madurativo. Aquí en la localidad se están haciendo jornadas ya en el segundo año de Educa Laurín, con el mismo objetivo. Ahí sé que tenéis mucha culpa por parte de Federampa también, que colaboráis con el Ayuntamiento en este sentido. Me decías, Juan, como padre, me decías que te encontrabas ciertas carencias, ¿no? En principio, sobre todo, me ha llamado mucho la atención siempre el déficit que tenemos en la formación de padres, como padres. El aprender a gestionar esas emociones. Yo no había tenido ocasión anteriormente, muy esporádicamente, ¿no?
Por eso ese déficit es el que nos ha llevado a crear Educar Laurín, o a solicitarlo e insistir ahí hasta que se ha creado y ahora ya estamos viendo con esta conversación el nivel que tienen los profesionales aquí. Con lo cual vamos a aprender, pero un montón, y eso es lo que siempre digo, Pepe, redunda en beneficio del niño y viceversa. Sí, del entorno familiar, claro está. El entorno familiar. El término de escuela de padres es un término relativamente joven en España, ¿no, Antonio? Bueno, no es tan joven, ya se lleva mucho tiempo. Yo diría que sobre 20 años así hay escuelas de padres. Sí, y no sé por qué se llaman escuelas de padres, no se llaman escuelas de padres y de madres. Porque... Bueno, vamos a utilizar el genérico masculino para masculino y femenino. Yo lo entiendo así. Hay quien quiere hablar de padres y madres, niños y niñas. Yo, por mi parte, si os parece, voy a tratar niños el genérico masculino para todo. Sí. Estupendo. Bueno, en mi caso yo llevo ya 12 años coordinando escuelas de pareja, concretamente, que van la pareja, el padre y la madre. Y a mí siempre me dicen que cómo que van los padres. Y yo les digo que un padre o una madre o cualquier persona va a un sitio cuando encuentra cubrir una necesidad. Y como hay mucha necesidad, pues entonces por eso se enganchan a las escuelas de padres y de madres, ¿no? En mi experiencia es pues muy satisfactoria. Los padres y las madres tienen una alta motivación para aprender. Y para aprender sobre todo, porque cuando llegan a la escuela de padres quieren recetas, remedios, varitas mágicas que les solucione el conflicto que está teniendo con su hijo, que es un conflicto, por otro lado, muy normal y muy habitual. Y cuando le digo, no quiero que me hables de tu hijo, yo quiero que me hables de ti, que está aquí, yo no puedo trabajar con tu hijo porque tu hijo no está aquí, o tu hija, háblame de ti. Entonces, como que no, si el problema en mi casa no soy yo, el problema es mi hijo. Bueno, pero bien, tú algo tendrás que decir, ¿no? Y se empieza a trabajar con el autoconocimiento, empiezas a trabajar en pues, qué cosas me funcionan y qué cosas no me funcionan para poder cambiarlas, y empiezas a trabajar con, sobre todo, tener más calma, tener más paciencia, pararme antes de decidir hacer algo de lo cual después me voy a arrepentir. Pues todo eso lo que hace es crear una relación desde mucho más respeto. Y van cambiando perfectamente. Dice, pero si yo no estoy hablando del problema de mi hijo y veo que estás cambiando porque estás cambiando tú y estás cambiando la estrategia de intervención que estabas teniendo. Si siempre haces lo mismo, pues los resultados siempre van a ser iguales. Si cambias, con que muevas una pieza, el resultado ya va a ser diferente. Entonces, por eso los padres se animan y al final hacen un autodescubrimiento de ellos mismos, les sirven a ellos, les sirven con relación a la pareja, con la familia y con el entorno, ¿no? Pero es el trabajo a nivel personal. Dice que había un psicólogo, y es una anécdota que cuento, ¿no? Bueno, leída, ¿no? Que dice que trataba sobre todo a pequeños, ¿no? Y alguien fue a visitarlo a su consulta, fue de visita y decía, no, un montón de carpetas tienes, ¿no? Dice, todos estos son niños, y dice, no, la de niños son estos son los de los padres. Claro, padres. O sea que muchas veces hay que saber también que, como tú decías, ¿no? Que cada conflicto que pueda haber es un problema, pero el problema no parte del niño, sino que nos tenemos que ver dentro del problema también nosotros, ¿no? Claro. Que muchas veces vemos el problema desde fuera diciendo, es que mi hijo es muy conflictivo. Bueno. Un niño, todos aprendemos en base a lo que vemos de los demás, el aprendizaje social, las neuronas de espejo. Alfred Adler, que fue el padre de la psicología individualista en el que se basa la disciplina positiva y fue de los primeros, fue el creador de lo que hoy en día llamamos escuelas de padres, hablo ya del siglo pasado, pues este señor lo que decía era que el niño aprende en función de lo que interpreta. O sea, el niño es una esponja, el niño absorbe todo lo que ve y él lo interpreta a su manera. Entonces muchas veces decimos, es que yo no hago esto, ¿vale? Tú a lo mejor le estás diciendo a tu hijo, no se miente. Y yo le estoy diciendo, no se miente, y sin embargo ves que tu hijo miente. Pero es que a lo mejor si llaman a la puerta, yo le digo a mi hijo, no abras la puerta, que no haya nadie. O si llaman por teléfono, yo le digo a mi hijo, di que estoy en la ducha. Mi hijo está viendo, está interpretando.
Entonces, para mí es fundamental el trabajo de autorreflexión que debemos hacer los padres, pero no con un sentimiento de culpa y de vergüenza, sino con un sentimiento de mi hijo es un espejo donde yo puedo ver qué estoy haciendo para que mi hijo interprete que la vida funciona de esa manera. Entonces, si hacemos eso, pues bueno, con una autoestima equilibrada, de decir, pues voy a aprender de mi hijo, pues resulta mucho más fácil ver cómo solucionar el conflicto. Juan, ¿cambia mucho también la actitud de uno? Sí. Que tú ejemplo como padre, como estás aquí, ¿no? Sí, pero tu experiencia personal. Definitivamente. Bueno, yo como padre andaba perdido, no es que haya visto la luz, pero en ese camino estamos todos, creo. Al principio totalmente perdido, totalmente, y me han ayudado mucho, he aprendido muchísimo con escuelas de padres, con acudir a charlas, conferencias, después también hay que aplicarlo, y eso era claro. el primer motivo que me movía para esto. ¿Y somos los padres aplicados a la hora de seguir una serie de conductas sí. o de pautas que se nos recomienda? ¿O no? Sí, sí, muy aplicado, sorprendentemente aplicado. Y te digo por qué. Cuando tú ves que tú haces una acción, una intervención, y eso funciona, eso se llama experiencia de éxito. Y cuando tú, en tu bagaje personal, incorporas una experiencia de éxito, tú quieres seguir teniendo éxito. Entonces te metes en la senda de la motivación. Y después ya no hay quien te pare. Sí, sí, te lo digo así de claro por la experiencia mía personal también y lo que veo, ¿no? En los demás, ¿no? Y sobre todo los padres con más sorpresivamente se enganchan más, porque espacios como estos no suelen tener y además no se prodigan. Entonces, que ellos hablen de sus emociones, de sus sentimientos, de sus logros, de sus fracasos, al final les pone en algo que descubren como nuevo, como algo que estaba ahí pero no se hablaba, y eso mismo... Autoconocimiento. Claro, es autoconocimiento. Y eso mismo lo que hace es que se vayan automotivando, y yo podría contar anécdotas graciosísimas de gente que decía, yo he venido aquí porque me traído, yo aquí no vengo más. Porque vengo de eso habrá hoy, muchos, ¿no? Hay muchos. ¿No? ¿Y qué pasaba? Pues lo que pasa es, uno muy curioso, me dijo, yo cuando juegue el Madrid no vengo. Y digo, pues, muy bien, ¿qué que te diga? Estupendo, ya sé yo que cuando juegue el Madrid está tu ausencia justificada porque para ti es importantísimo el Madrid. Total, y efectivamente la primera vez que jugó el Madrid no vino, y digo, es normal, pero a la tercera o la cuarta vez que jugó el Madrid vino, y le digo, ¿qué haces aquí? Y dice, es que el partido de hoy no es importante. Y digo, ¿esto es más importante? Y se quedó como cogido y dice, pues sí, cuando he venido es porque es más importante. Y a las 2 semanas o las 3 semanas jugaba el Madrid y el Barcelona. Y digo, seguro que no viene. Y fue. Ajá. Y yo le, más o menos que le hice una fiesta, ¿no? Y todo el mundo igual, ¿no? Y digo, ¿cómo que estás aquí? Hoy el partido es importante. Sí, es importante. Y no quiero que nadie me diga absolutamente nada del resultado. Que lo estoy grabando y cuando termine lo veo, como si fuera en directo. Sí. Fíjate, se buscó una estrategia, pero claro, yo la semana anterior dije que íbamos a trabajar un tema que él me estaba solicitando trabajar mucho tiempo, sabiendo que iba a haber el partido de Barcelona-Real Madrid. Entonces, la curiosidad y el interés hizo que él buscara una estrategia diferente. De todas maneras, yo sí que pienso que hay una parte de la sociedad que sí que está muy implicada, pero que aún falta tener conciencia de la importancia que tiene la educación. Hay muchísimos padres que te dicen, bueno, o sea, yo estoy bien, voy a seguir haciéndolo como he aprendido, ¿no? O incluso que están viendo una conducta en el niño que puede llegar a ser conflictiva, pero que prefieren mirar a otro lado.
y frases de yo que voy a ir a que me digan cómo tengo que hacerlo, pero y no es eso, o sea, yo en un taller jamás le digo a nadie cómo tiene que hacer nada. A mí vas a decir, tú a mí vas a decir cómo yo tengo que Claro, criar a mi hijo, ¿no? claro, y es que el concepto es muy equivocado, o sea, un formador, un facilitador jamás dirá si eso es correcto o es incorrecto. Yo te diré cómo funcionamos, cómo hay estudios científicos que avalan un comportamiento y ya en función de eso tú decides lo que hacer. Pero tú sí que tienes que saber, por ejemplo, pues que un niño empieza a desarrollar el sentido de responsabilidad a partir de los 3 años. Por lo tanto, exigirle a un niño con 2 añitos que no puede tocar el lavavajillas cuando la curiosidad forma parte del sistema instintivo y tiene que hacerlo, pues no pretendas que tenga ese sentido de responsabilidad porque no lo va a tener. Pero yo no te voy a decir a ti lo que tienes que hacer. Entonces yo sí que creo que falta todavía un poco de... Quizás, pues bueno, por la cultura, pero hablo en general, ¿no? No solo en España, pero sí falta un poco de conciencia de la importancia de formarnos para ser padres, es que es muy importante. Juan, en ese sentido, ¿cuál es el perfil por tu experiencia en el AMPA, ¿no? ¿Sigue siendo el perfil de que es la madre que suele generalmente asistir a esas reuniones, a las tutorías y demás? Generalmente, generalmente. Ya, gracias a quien tuvieras, pues ya se ven más padres, pero todavía la inmensa mayoría, rondando el 90 y tantos %, son madres. Seguimos manteniendo esa cultura preestablecida. Te lo he preguntado en varias ocasiones en la radio, pero también te quiero hacer la misma pregunta ahora. ¿Hay la misma implicación? Las AMPAs pueden ser un reflejo también del interés de los padres, ¿no? Sí. Implicación falta. Sí, sí. De todas formas, nosotros, las AMPAs, también tenemos nuestras herramientas para saber sacarle, igual que se hace un estudio de mercado, pues sacarle a la gente cuál es el interés, qué es lo que necesitan, ¿no? Se les hacen sondeos. ¿Pero los padres se implican en las AMPAs? Y de ahí... Falta todavía camino por hacer. Mucho camino por recorrer, porque tenemos la costumbre de dejar a nuestros niños en el cole o en el instituto y ahí va. Nos vemos a la tarde. Yo conozco no solo las AMPAs de Alhaurín, porque soy de Alhaurín, conozco mucho también las de Coín y conozco mucho también toda la comarca, porque como os he dicho antes, por la formación dinamización de AMPA, que la coordino, y los padres, bueno, se están incorporando bastante, ¿eh? Parece que no hay mucha implicación, pero sí hay bastante implicación. La implicación, hay 3 formas de implicarse. Una es ayudar, que ayudar, pues cualquiera, tú le pides ayuda, oye, échame una mano, y te echan una mano, no requiere mucha implicación, no requiere mucho compromiso. Hay otra que es el tema de participación, entonces ya requiere algo más de compromiso, y después está el tema de colaboración, que sí que requiere mucho compromiso y requiere mucho como hace Juan. Juan se implica de forma, estando como presidente de la federación, se implica tomando decisiones, llegando a establecer pues normas, llegando a establecer pues una serie de principios que se van a trabajar en las AMPA, ¿no? Y Juan ahora mismo es el presidente y es un hombre, y seguramente que habrá más en la federación. Yo he tenido relación con una reunión de AMPAs allí en Coín y eran aproximadamente unas 15 personas, de las cuales había cuatro hombres. O sea, y estamos hablando de direcciones de AMPAs, ¿no? Ya hablaremos luego en la segunda parte del programa, porque sí quiero hablar yo creo que incluso a vosotros como profesionales, ya los padres se lo pueden imaginar, cómo nos ha cambiado todo con la llegada de las nuevas tecnologías. Creo que incluso os habrá cambiado hasta la forma de trabajar o habrán abierto nuevos caminos por explorar, ¿no? Pero de cara a esa frase que ha dicho Juan, de cara a eso de, bueno, la educación, yo llevo a mi niño al colegio y lamentablemente se puede decir así también, ¿no? Aparco al niño en el colegio, ¿no? Y toda la responsabilidad cae en sus profesores y en sus tutores, ¿no? Eso es una burrada a las claras, pero ¿hay quien sigue pensando así? ¿O es que es muy fácil pensar así y obrar así?
Hombre, es muy cómodo, pero es muy cómodo y después va a tener muchas incomodidades. Esa comodidad aparente después te va a traer muchas incomodidades. Entonces, es cómodo para hoy y incomodidad para el resto de tu vida. Yo no la aconsejo a nadie, evidentemente, no es la mejor manera. Hay que estar implicados en la educación y en todos los niveles. Tienes que saber qué hace en el colegio, cómo son sus profesores, cómo son sus tutores, cómo son los padres de las clases. Hay una figura que es el delegado y delegada de clase, que es una figura fundamental porque es el que aglutina un poco toda la coordinación de la clase con el profesorado y con los padres y con las madres, ¿no? Y esa figura se está dando y se está dando muy, muy potentemente. Y hay muchos padres que son delegados de clase. O sea que yo no demonizaría la figura del padre como que no se implica. Yo veo que cada vez se están implicando más, que hay más conciencia de que educamos todos y que educa no solo los padres y la madre en el colegio, sino que educa el barrio. Y tenemos que estar pendientes a cómo educa el barrio. Porque antes educaba el barrio. Antes cualquiera del barrio te podía decir, no, en el jardín no te metes tú. Y no era ni tu padre ni tu madre, era un vecino, porque tenía la autoridad confiada por parte de los padres para decir, cuando haya que regañar por algo que no se esté haciendo correctamente, regaña. Pero eso ha cambiado mucho. Eso ha cambiado mucho. Ahora no, pero se vuelve. Hay un término, hablando de eso, hay un término que para muchos les puede parecer casposo, ¿no? Incluso para gente liberal como nosotros, ¿no? Que no ahora quizá, pero sí hace unos años, el término orden, ¿no? El término valores, ¿no? Cuando uno es joven, a mí me van a hablar de valores, esto suena mismo arcaico, ¿no? A tener una disciplina, pero hay amigos, hay cosas que es que se ven a las claras que se están perdiendo. Eso, ¿cómo se puede solucionar o cómo se puede enfocar? Porque eso es un trabajo en casa y desde casa. Cambiando la base, o sea, yo creo que hemos entrado en un círculo de consumo en todos los sentidos, ya no solamente a nivel material, sino cuando un niño desde pequeñito entra en un aula y tiene que hacer algo, si vemos que el niño no lo consigue porque necesita su tiempo para entender, por ejemplo, compartir, que es un valor, respetar, que es un valor, ¿qué hago? Te doy una carita feliz si lo consigue. El niño no aprende, el niño no interioriza por qué tiene que compartir, por qué tiene que respetar. Solamente va a compartir o va a respetar porque luego su señor le va a dar una pegatina con una carita feliz. Esas pegatinas continúan. Luego llegamos a las notas, tú tienes que estudiar porque tienes que sacar buenas notas, pero es que además si sacas buenas notas, que ya es un premio en sí, te voy a comprar un regalo fuera. O sea, no estamos educando en valores, siempre hay un premio por un premio. Entonces los niños desde pequeños van a conseguir algo, pero no van a conseguir algo pensando que eso es bueno para ellos y para la sociedad en conjunto. Van a conseguir algo porque luego van a tener un premio. Entonces, yo creo que deberíamos de reflexionar un poco qué tipo de herramientas educativas estamos utilizando, porque es algo, si quieres, muy inocente, es muy inocente, pero lo que interpreta el niño, y volvemos a lo de antes, el niño absorbe e interpreta es, yo no le tengo que pegar a ese niño porque si no luego no me llevo la pegatina, y eso luego va en aumento. Entonces, ¿qué valor le estamos dando al niño? Sin embargo, luego de adulto sí le exigimos que tenga esos valores, pero no se los hemos estado inculcando durante años. Sí, totalmente de acuerdo. Y Juan, en ese sentido, el término valores, el término orden, el término disciplina, que a veces son términos que parece que estamos castigando a alguien, y no, se exige por son necesarios. Son necesarios en el mundo en el que vivimos, ¿no? Y en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Totalmente. De hecho, esto que estamos hablando, que estáis hablando, está totalmente demostrado. De hecho, no son teorías que se lanzan o se escriben en un libro y ya está. O sea, eso se ha puesto ya en marcha y donde está, funciona. Y los resultados están ahí. ¿Por qué no vamos a poder nosotros acceder a eso? Además, yo consulté la bola mágica. Sí. La bola de cristal anoche y vi que el futuro era escuela de padres antes de que nazca el niño. Claro. Es que es fundamental. Hombre, el tema autoridad que hemos estado hablando, que para los estilos educativos ya hemos coincidimos todos,
que la autoridad es importante, o la disciplina positiva, y la afectividad es fundamental combinar esas dos, el tema autoridad ha sido una palabra muy mal utilizada, porque se ha confundido muchas veces con autoritarismo, ¿no? Entonces no tiene nada que ver el autoritarismo con la autoridad. Porque las normas tienen que existir para los niños desde siempre. Claro, Sí. eso es evidente. Ahora también los padres tienen que saber que hay normas y normas. Hay normas inquebrantables, porque esas normas lo que hacen es proteger la integridad de mi hijo, y eso es inquebrantable. Por ejemplo, el respeto es inquebrantable, y yo no le puedo faltar el respeto a mi hijo. A veces le faltamos el respeto por algo que los niños han cometido, se han saltado una norma que era de las otras, de las que a lo mejor había que negociar. Entonces el niño termina paranoico perdido. Claro, pero dice, vamos a ver, me está faltando el respeto, pensamos que no se dan cuenta, perfectamente. Y yo lo que he hecho es que he tirado un vaso, y me está diciendo que soy un inútil, que soy un imbécil, que hay que ver que todo lo rompo, que me está faltando, porque yo he tirado un vaso, me está faltando el respeto, claro. Y después hablarle de respeto y dile que no, que tienes que respetar a tu hermano. Y te dice, sí, claro, yo sí, ¿y tú? Esos gestos me recuerdan mucho, a situaciones en casa, me recuerdan muchísimo, porque yo creo que hay un clip que es el mismo, ¿no? Y claro, también los padres aprendemos de las propias equivocaciones que vamos cometiendo. Sí, ¿no? pero si queremos aprender, porque hay muchos que no quieren aprender, que siguen continuamente, no, esto es lo que hicieron conmigo y a mí me ha funcionado. Digo, sí, ya. Ya. Lo que pasa es que nos falta un espejo a veces, ¿no? Sí. O el término autoconocimiento, del cual tú también sabes. Autoconocimiento, es que es simplemente, por ejemplo, lo que acabas de comentar del ejemplo del vaso, yo lo pongo para hablar de la responsabilidad y de la capacitación de los niños. Si a un niño se le cae un vaso y la reacción del padre o de la madre es la que tú has dicho, el niño evidentemente va a pensar que no se me vuelva a caer, posiblemente no quiera volver a llenar el vaso de agua al solo. Tenga miedo hasta de coger un vaso. Claro, va a tener miedo, y el día de mañana, cuando tenga una situación que afrontar, posiblemente no se atreva a afrontarla. Es absurdo, pero es un vaso, es cualquier cosa de, uy, me voy a equivocar, me van a regañar. Sin embargo, si el niño se le ha caído el vaso y se le dice, ¿qué ha pasado? ¿Por qué crees que se te ha caído el vaso? Pues mira, a lo mejor porque lo he puesto cerca del borde de la mesa, porque lo pongo siempre encima de la mano derecha, que es la que más muevo. ¿Qué crees que puedes hacer para que no se te vuelva a caer el vaso? A lo mejor lo puedo poner más en el centro, ¿vale? Vamos a recoger lo que se ha caído. Y el niño lo recoge. El niño se da cuenta que ha ocurrido algo, ha sido responsabilidad suya, pero una responsabilidad sin culpa, sin vergüenza, y que la próxima vez depende de él hacerlo de otra manera. Eso le da poder al niño. Y ha aprendido. Todo, claro. Y eso motiva al niño a decir, vale, lo voy a hacer otra vez, porque si me equivoco no pasa nada. Entonces, son gestos muy del día a día, son gestos que no le damos la importancia que tiene, pero que tienen mucha. Decíamos antes de que hay mucha información, ¿no? Quizás sobre información en internet y demás. ¿Qué aconsejáis? Porque alguien que no ha tenido razones varias, puede ser cualquiera, ¿no? Que no ha tenido ocasión de poner en práctica lo que estamos hablando, ¿no? O de empezar a trabajar este camino, ¿no? Ya tiene hijos, bueno, digamos que tiene 3, ¿no? O que tiene 2, de 8 y de 11 años, ¿no? Y quiere empezar a trabajar. ¿Es tarde ya? Nunca es tarde para empezar a trabajar eso. No es tarde. Para cambiar siempre, lo que pasa es que tú tienes que querer cambiar, tú tienes que darte cuenta de que hay algo que tú quieres cambiar, entonces te inicias en un proceso de cambio. Los procesos son lentos, o sea, cualquiera que quiera cambiar igual, si yo quiero cambiar una conducta de hoy para mañana, eso es muy difícil. Y si te empeñas puede ser hasta incluso contraproducente, ¿no? Y puede agravar incluso una mala relación, ¿no? Una mala actitud. Es que está abocada al fracaso. O sea, tú no puedes cambiar una conducta que llevas repitiendo un año, otro año, de hoy para mañana. Todo proceso de cambio necesita un tiempo, y todo proceso de cambio se tienen recaídas, se tienen pasos atrás, y hay que contemplarla dentro del proceso de cambio, porque si no, al menor fallo, al menor error, al menor fracaso que tenga, desisto. Pues no, porque los grandes inventores inventaron las grandes proezas que hicieron porque no desistieron, porque dijeron, bueno, bien, me he equivocado, pues ya he aprendido que hasta aquí no puedo hacer, que tengo que hacer otra cosa, pues otro camino.
y así. Pero eso que nosotros, cuando lo vivimos en nuestras propias carnes, nos cuesta tanto y nos damos cuenta de lo difícil que es cambiar una actitud, un comportamiento, queremos que nuestros niños lo hagan de hoy para hoy. De hoy para hoy. Y claro, ¿qué es lo que le estamos transmitiendo? Pues le estamos transmitiendo bulla, rapidez, y entonces el niño dice, sí, vale, yo lo hago, sí, yo lo hago. No lo puede hacer porque ese proceso de cambio necesita un tiempo y necesita todo un camino que tiene que recorrer, que se tiene que equivocar y que se tiene que levantar. Y se cae y se levanta y punto. Eso conlleva también cambios drásticos en la actitud de los padres, ¿no? Porque que es básica. Ellos hacen lo que ven en casa, ¿no? Claro, si tú quieres que cambie cierta actitud, tienes que cambiar tú. El que tiene que empezar a cambiar es uno, ¿no? Claro. Y para cambiar tienes que creértelo y tienes que verle sentido. El cerebro, nosotros recibimos muchísimos estímulos al día, pero no podemos procesar todo lo que recibimos, porque si no el cerebro es que se colapsaría. Entonces, ¿qué es lo que realmente decidimos procesar? A lo que le vemos sentido. Si yo a un cambio en la educación le veo sentido, entonces mi cerebro hará todo lo posible para que exista un cambio. Pero si no le veo sentido y si el niño no ve sentido, no entiende por qué tiene que cambiar, es muy difícil que el niño quiera cambiar. Cuando hay un aprendizaje, detrás de un aprendizaje hay una red Hebbiana que se llama, que no es más que una unión de neuronas. Eso tarda años en formarse. Si yo quiero hacer un cambio, yo tengo que crear una red nueva, y una red nueva no se forma de un día para otro. Tenemos que eliminar o minimizar la red anterior y luego crear una nueva. ¿Cómo? Con un estímulo lo suficientemente fuerte como para poder crearla. Ahí yo creo hablar de un asunto también que es el tema de la paciencia. Después de la publicidad lo vamos a tratar porque hay que ser un paciente, ¿no? Y también los diferentes grados que hay de la problemática. Habrá un abanico inmenso, muy grande, ¿no? Pero quizá hay unas pautas, ¿no? Una serie de problemas que se parezcan mucho, sean similares, ¿no? Cuando los padres no llegan o no. O cada problema que hay en casa es diferente. Mira, uno de los problemas que yo detecté y detesto siempre desde el inicio es la impaciencia. Entonces, es trabajar la paciencia, es con calma y sin pausa, pero con calma. Y verás cómo las cosas van a ir desarrollándose de otra forma. No es impaciencia porque mi hijo cambie, sino es ni el cuestionamiento de que yo tengo que cambiar algo, porque yo lo hago. El problema no es mío, claro, el problema claro, es de una mentalidad totalmente infantil, porque hacen igual que los niños, en el fondo. Claro, ¿qué hacen? Atribuyen el problema a otro siempre. El problema es de mi hijo, el problema es de me encanta, es de la sociedad, o es de internet, o es de... Siempre hay alguien a quien atribuirle el problema. Cuando tú das el paso y cambias de esa atribución externa a la atribución interna, ya estamos en el camino. Ahí es donde ya se empiezan a dar los cambios y donde uno realmente dice, pues, lo que dependa de mí lo voy a cambiar, porque todo no depende de mí. Entonces, pero lo que dependa de mí sí que lo voy a trabajar. Una pregunta es el programa de televisión, como Este hermano mayor, ¿está haciendo daño? ¿Funciona? ¿Es bueno? Un reality, es un reality, pero bueno, no sé si pone de manifiesto realmente esos casos suelen ser tan graves, tan así, o bueno, también magnificados por lo que es la televisión, ¿no? Yo puedo hablar poco, yo no lo veo. No me gusta. Entonces, no lo veo. Además, digo que no me gusta y no lo veo. Es una contradicción. Es como el niño que dice, a mí esto no me gusta, pero lo has probado. Pero ¿no? ¿Alguno lo habrás visto? He visto algo, he visto un poco la parece? filosofía del programa, no me gusta. A mí particularmente no me gusta porque está tratado en plan reality show. Entonces, después, sin embargo, he visto a la persona que se encarga, y coordina y dirige el programa, y lo he visto en entrevistas y algo me ha enganchado. Pero el programa en sí, lo poco que he visto, no me termina de gustar. Creo que está hecho para alarmar y también muchas veces como medida. Haz esto que esto va a funcionar. Bueno,
Dicen que está ha haciendo mucho funcionado a daño lo mejor los con hogares, él. ¿no? Yo no sé, yo tampoco lo veo. Yo he visto trocitos, pero me hace sentir mal. Es un programa que no me genera buenas emociones. Lo poco que he visto, la forma que tenemos de trabajar en disciplina positiva es diferente. No se machaca no se machaca a la persona, sino que se ve realmente. Para llegar a ese punto, han habido muchos años de por medio y no es responsable una sola persona. Sí. Entonces hay muchas cosas que ver. Volvemos a lo de las carpetas, ¿no? Claro, claro. Sí. Juan, ¿tú has visto el programa, ese programa? ¿O alguno? Al principio, 1 o 2, imposible de mantener. De mantenerte adelante, porque yo no le veo mucho sentido. Pero sin embargo tiene mucho éxito. Pero yo pienso que es como la Super Nanny y todo esto, que te dan un poco el recetario, que es lo que los padres piden, porque dicen, no, tú dame la receta, que yo ya me la había, pero dame la receta. Y, son programas recetarios, no es tan fácil el tema educativo, no es cuestión de receta. Si os parece, seguimos hablando un instante, hacemos un alto en el camino, tenemos que acercarles publicidad, comercios de la localidad y estamos de vuelta. Ahora publicidad y en primer plano, hablando de educación, de valores, de esa relación entre pequeños y mayores, la relación de los mayores también con los pequeños, en fin, tenemos tiempo por delante, en primer plano volvemos enseguida. La verdad que no paramos de hablar ni entre la pausa publicitaria, pero estamos de vuelta, estamos haciendo la televisión que nos gusta esta noche de viernes, en primer plano, hablando de la educación, hablando de pilares básicos, de educación para mayores, educación también para pequeños, y lo que eso nos va a reportar en el futuro, sobre todo de tranquilidad, y no tanta intranquilidad como a veces vemos en algunos padres, en que lo pasamos mal y queremos una solución a nuestra medida y un instante, ¿no? Y uno de los grandes pilares en esta historia es la paciencia. Seguimos hablando de esos pilares básicos en la educación de los pequeños, de esas herramientas también para los padres, pero también un papel fundamental, que son los colegios y también esa comunidad educativa, ¿no? Ya de por sí la importancia de los consejos escolares, un gran adelanto que hubo en su tiempo, ¿no? Y que eso ha formado parte y ya forma parte del currículum educativo y es esencial ya, ¿no, Antonio? Sí. Hombre, cada vez la educación está entrando más en materias educativas, no son solo materias académicas, porque antes era todo muy académico y ahora sí que están entrando en materias más educativas. De hecho, hay bastantes colegios ya que están iniciándose el profesorado en una formación en inteligencia emocional, en psicología positiva, en Mindfulness. Mindfulness es una variante de la inteligencia emocional que lo que hace es concentrarte en el aquí y el ahora, que es lo único que existe, ¿no? Muchas veces estamos muy inquietos por un pensamiento que nos tortura, pero no tiene nada que ver con la realidad que está ocurriendo ahora. O sea, si tú eres consciente de lo que está pasando ahora, posiblemente ese pensamiento va a desaparecer y te vas a dejar de torturar. Es una estrategia, es una herramienta muy útil que los profesores ahora y las profesoras las están utilizando mucho, sobre todo para relajarse, y en el momento que tú te relajas es igual que en casa. Cuando el padre o la madre está relajado, el ambiente está relajado. Cuando el padre y la madre no está relajado, el ambiente no está relajado. Y de hecho, si hacemos la prueba, si yo tengo un día bastante estresado, llego a casa, los niños van a estar como nunca, más estresados, más cabreados, más historias. Y siempre dice uno, para un día que vengo y vengo así, y encima los niños, fíjate cómo están, ¿no? Y el causante es uno, ¿no? Bueno, es parte del Sí. ambiente y una parte muy importante en el ambiente. Pero yo sí veo que cada vez los profesores y las profesoras tienen más. También es por una necesidad, porque si vemos ahora mismo el tema del burnout, que es el queme en una profesión, el síndrome de estar quemado, es que se llevan la palma los profesores. Es paradójico, pero es así. Ahora mismo donde más bajas por depresión hay, la profesión del docente. Entonces, también como instrumento y como medida preventiva, están buscando otro recurso que no sea pues la típica pastilla que me tomo para salir de la depresión, ¿no?
son instrumentos que están funcionando bastante bien. El profesorado se está implicando en cuanto a la relación, en cuanto más a un trato mucho más desde lo emocional, el trabajo emocional, en cuanto a la motivación. Todo eso se está dando también y se sigue dando también lo que se daba antes. Pero bueno, que ya se metan estos conceptos en educación, a mí me parece que es muy importante. Pero tiene que estar la familia, los docentes y el alumnado. No los alumnos por un lado, la familia por otro y los docentes por otro. Tiene que haber una interconexión y saber hacia dónde queremos ir, sobre todo. ¿Ha avanzado el profesorado en eso, en ese sentido? A ver, yo sí que pienso que cada vez hay más interés y que hay profesores que sí que ponen de su parte y se forman y leen. Hay, pues como todo, hay padres de una manera, padres de otro, y hay profesores que bueno, que están cómodos como están y a lo mejor no quieren el cambio. A mí personalmente hay profesores que me han llegado a decir que, o sea, a mí no me impactó, me llamó la atención el comentario de una profesora, ¿no?, que me decía un poco que hay alumnos que entran en infantil, se les pone una etiqueta, pero salen a lo largo de los años y siguen con la misma etiqueta, y me decía, ¿qué no estamos haciendo para que en todos los años que hemos trabajado con los niños, el niño no hayamos conseguido un cambio, ¿no? Entonces, para eso hace falta formación y hace falta herramientas. Desde Disciplina Positiva trabajamos siempre con el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia es el instinto gregario que todos traemos al nacer. Somos seres sociales, formamos parte de un grupo y cuando consideramos que no somos importantes para ese grupo, nos sentimos mal. Si yo considero que no es importante para mi familia, para mis compañeros de trabajo, para un sitio donde vaya a estudiar, yo no voy a dar todo de mí. Entonces, si un niño va a clase y el niño siente que no forma parte del grupo, ese niño no va a rendir, porque no se va a sentir integrado. Entonces, si trabajamos la pertenencia, luego los logros académicos del niño son mejores, porque el niño sabe que forma, o sea, se integra con ese grupo. Un niño que no encuentra pertenencia en la escuela, que no tiene pertenencia en la familia, que no encuentra pertenencia con un grupo de amigos, es cuando luego llega a la adolescencia, entonces si encuentra un grupo que le hace sentir importante, se va con ese grupo, porque no ha encontrado un lazo anterior donde él se identifique. Entonces, ese sentimiento de pertenencia hay que trabajarlo, tanto en el centro como luego en la familia. Cuando debe de ser que también trabajan mano a mano con el profesorado. La palabra mágica, me la has comentado en la publicidad, es el término ser voluntario. Sí. ¿La realidad es esa? Por supuesto. Hay muchos profesores y maestros que son voluntarios cuando se apuntan para estas nuevas técnicas. Y no todos, pero sí que se ven, los resultados se ven en esos niños cuando el profesorado se ha formado. Algo tenemos que cambiar. Seguimos las mismas, algo tenemos que cambiar. Eso funciona. De hecho, yo sé, por las relaciones que tengo con las AMPA y los colegios, pues, los centros educativos de Alhaurín, pues en muchos de ellos se está aplicando. Sea mindfulness, por la formación que tiene el profesorado, y funciona. Una cosa que pongo encima de la mesa y quizá aquí me haga del guiño, ustedes que están en casa disfrutando de este tiempo de televisión, las nuevas tecnologías. ¿Os ha cambiado a vosotros la forma de afrontar, de trabajar con los padres? A mí me ha facilitado mucho. ¿Te ha facilitado? Sí. A mí particularmente sí, me ha facilitado. Como herramienta de trabajo. Como herramienta de trabajo, como herramienta de consulta, como herramienta de pero todo. ha sido también causante de... Hombre, es que, claro, tú tienes que tener muy claro qué quieres, eso sí, y una vez que tienes claro qué quieres buscar, filtra, porque hay mucha basura, como en todos lados. Yo me refiero a esa relación de los pequeños con Internet, los peligros que hay, los problemas que hay. Depende del uso que le dé. Claro, es que como herramienta depende del uso. Y el teléfono móvil, sobre todo. Pero hay que saber, los padres tenemos que saber filtrar para después transmitir la importancia del filtro a nuestros pequeños. Cuando yo sé filtrar, entonces yo te voy a decir, oye, esta información, todo lo que tú leas, todo lo que veas, todo lo que te manden, no es verídico. Tienes
tienes que tener un sentido crítico y esa corresponde a los padres y a la escuela, hacer que un chico, una chica tenga un sentido crítico. Cuando tú educas en el sentido crítico, no te la cuelan todas, porque tú filtras, porque tú sabes lo que te interesa y lo buscas. Y ya te puede venir 40 aluviones de información que tú dices, pues esto es una chabacanería, esto no me interesa, esto no me interesa, me interesa esto. Pero desde ahí. ¿El teléfono móvil a qué edad es aconsejable? Es una pregunta del millón. Bueno, Yo creo que eso va un poco en el estilo de vida de cada familia y en el sentido común. Hay niños que tú ves a lo mejor con 9 años que ya tienen un teléfono móvil y que ya están con el WhatsApp y están pendientes continuamente del teléfono. ¿Es necesario que ese niño viva pendiente de un WhatsApp? ¿Es necesario? ¿A qué criatura estamos llegando a criar? ¿No? es que es muy atractivo, si es que eso no lo podemos... Hombre, yo me olvidar. imagino con 14 años aquí servidor, si tuviera la opción de un teléfono móvil y poder WhatsApp 24 horas con el grupo de amiguetes, pues imagínese, ¿no? Es que es muy Ahora hubiera atractivo. cambiado mucho mi vida también. ¿sabes? Hoy escuchaba, no sé en qué medio de comunicación, que habían hecho una encuesta, una investigación, y qué era lo peor que te podía pasar a los chavales creo que eran entre 12 y 15 años, que es más o menos cuando manejan Sí. más el móvil. Y lo peor que le podía pasar era perder el teléfono móvil. Claro. O sea, hemos creado una dependencia muy potente, pero es que es una herramienta muy potente, si se sabe usar, claro. Y crea dependencia también en los pequeños, ¿no? Hombre. Una Claro, ansiedad y... claro, que genera ansiedad. Claro. Ansiedad, ¿no? El no tenerlo, pero hemos sido los padres los primeros que desde Sí. pequeñitos, para que el niño no llore o tal, le das el teléfono móvil. Y no solo para que no llore, porque cuando ya son más o menos más mayores que empiezan a salir, es como una herramienta de control del padre, ¿no? Se ha utilizado como una herramienta de control Sí. del padre, ¿no? O de la madre. Entonces, también no hemos aprovechado mucho de las Sí. nuevas tecnologías y no hemos investigado qué consecuencias podían tener. Pues yo te doy un móvil y así te tengo controlado. Pero Si yo te he enseñado a utilizar el móvil, no, te lo he dado para utilización mía del móvil, pero tú no sabes utilizar el móvil. Y yo creo que es fundamental. ¿Cuándo dárselo? Cuando realmente puedan y nosotros hayamos enseñado a utilizar el móvil. Pero para enseñar a mi hija a utilizar el móvil, primero tengo que saber yo utilizar el móvil. Claro. una pregunta que os pongo encima de la mesa, tiene relación y no tiene relación, ¿no? Como especialista que soy en la materia y buenos conocedores del terreno, ¿un menor tiene esa privacidad de que el padre no puede ver lo que está viendo en internet o lo que se baja además? ¿Hasta dónde empieza la privacidad del menor y dónde empieza la responsabilidad del mayor en saber lo que su hijo está viendo o no está viendo, se está bajando internet a través del teléfono móvil? A ver, el tema de la privacidad del menor, bueno, a ver, evidentemente tienen una privacidad. Ahora, tiene que haber un seguimiento. El seguimiento no puede ser desde un control policial, tiene que ser desde un acercamiento y un acompañamiento. Si yo estoy cerca y acompaño en cualquier proceso, también en el de internet y del teléfono móvil, muy probable que yo sepa más o menos cómo va la historia. ¿Por qué? Porque estoy cerca. Si yo lo que hago es estar desde arriba, controlando, vigilando y todo lo demás, me la va a dar con queso cada vez que quiera. ¿Por qué? Porque van a jugar policías y ladrones. Y los niños tienen más recursos que los padres, tienen muchos más recursos. Porque es la primera vez en la historia de la humanidad que los niños saben más de un aspecto que los padres, que es todo el aspecto informático. Es la primera vez que se ha dado. A ver, Así que el tema no vayamos de tecnológico... listillo porque nos las van a meter. No, porque encima cuando te quieres bajar algo, cuando quieres configurar el teléfono... Pides ayuda llaman- al niño. Luego nos preguntamos, ¿y cómo Sí. se ha bajado esto? Claro, claro. Sí, y que yo tampoco creo que haya que verlo todo como malo. O sea, la tecnología está ahí, nos facilita la vida mucho y los niños de hoy en día tienen que saber usarla porque es que está ahí y la van a necesitar. El tema es el uso que se hace de ella, no solamente ya el tiempo que se está, sino el contenido. Hay juegos donde los niños desarrollan creatividad, estrategia, el espacio visual. Entonces,
es simplemente pues controlar. Ahora, tú para eso está el establecer normas previamente a que el niño empiece a lo mejor a manejar este tipo de aparatos, ¿no? O sea, vale, pues puedes hacer esto, pero vamos a pactar unas normas. Pues mira, aquí no te... Y de hecho yo desconozco el tema, pero sé que tú puedes poner barreras dentro del ordenador y tú limitas lo que quieres que tu hijo puede ver o no. Parental. Bueno, sí. Entonces, se lo explicas, que un niño con 9 años, con 7 años pueda chatear, pues habrá padres que a lo mejor lo ven normal. Si lo vas a permitir, tiene que haber un control. Que hay niños que porque hay mucho peligro. Hay pequeños que si no están en su grupo de WhatsApp, es que hay grupos de WhatsApp con niños de 9 años. Claro, y entonces... Y de adolescentes en que si no estás en un grupo de WhatsApp que no eres nadie. ¿no? Es la pertenencia, es lo que decíamos antes. Un grupo, ¿no? Ser reconocido por, ¿no? Claro, o sea, si no tengo WhatsApp, entonces no soy importante para mis colegas, no soy tal, pero ahí es donde entramos los padres, y ahí es donde entra la educación en valores, y donde tienes que trabajar con tu hijo y decirle, ¿esto realmente es tan importante? ¿Esto, cómo podemos suplir eso? ¿No? Que, entonces es trabajar, o a lo mejor llegar a algo intermedio, ¿no? O... El dejar de tener relaciones, como yo lo decía el otro día, el mejor juego yo decía en mi casa es mamá que me voy a la calle. Claro. Ese me voy a la calle significaba pues el amplio universo de estar con los amiguetes, de jugar a tal y tal, ¿no? Ya ha cambiado todo. Pero es necesario. Estamos perdiendo cuando estamos accediendo de un tiempo de abuso con las nuevas tecnologías. Pues nos tenemos que preguntar eso. ¿Qué nos estamos perdiendo mientras estamos...? Pero pues, si tú hablas con muchos niños, yo como madre, mis niños a lo mejor están jugando y les digo, vamos al parque, que están sus amigos del parque, y sueltan lo que tengan para ir al parque, porque quieren ir al parque. Estar en relación con los demás te genera oxitocina, es una de las hormonas relacionadas con la felicidad. Somos seres que necesitamos las relaciones sociales. Luego cada uno lleva un móvil en la mano, eso también, sí, porque también comparte, ¿no? Que se mira la música, que pero se mira... no es lo mismo. Ya. Pero no es lo mismo, necesitamos, te pierdes, no es la comunicación que hay, ¿cuántas veces hay malentendidos por WhatsApp? Porque no estás viendo a la otra persona. Yo lo odio. Claro, es que no estás viendo el tono Para de mí voz, no es todo. excluyente, para mí son complementarios. Claro, lo que pasa es que, claro. claro, no El buen uso, ¿no? Ahí está la... El buen y uso. que no podemos... Bueno, Tonucci, tuve oportunidad de estar con él hace poco y decía que las calles se vuelven seguras cuando los niños vuelvan a la calle. Y como que te quedas así y después te lo dice, ¿no? Y te dice, sí, porque entonces hay un control social para proteger a los niños y que no les pase nada. Entonces el tendero está pendiente, la vecina está pendiente, tal. Y se aleja absolutamente toda la delincuencia cuando los niños están en la calle, porque hay un control social. Cuando no hay niños en la calle, hay peligro. Una buena reflexión esa, me quedo con eso. Otro asunto que quiero poner encima de la mesa, el tema de la paciencia. Yo no sé si los padres somos pacientes, no somos pacientes. Tenemos que hacernos la idea a la hora de poner en práctica, porque vosotros al fin y al cabo lo que dais hoy son herramientas, consejos y son maneras de conducta, ¿no? Sí. ¿Suelen funcionar todas? ¿Todas las herramientas? Sí. Cuando proponéis en algún caso un Lo que pasa es que las herramientas es como, tú tienes una caja de herramientas, sí, y tú tienes que saber para qué sirve cada herramienta. Si tú nada más tienes en la caja de herramientas un martillo, pues todo lo vas a querer solucionar a golpe. yo soy de los que con una llave inglesa intento abrir todo. Bueno, pues, pero existen Mal más voy, cosas. ya. Existen más cosas. Entonces, a veces hay mucha variedad de herramientas y las conocemos, pero no sabemos darle el uso. El uso adecuado ni el momento adecuado, si es el momento preciso para utilizar concretamente esto, ¿no? Entonces, eso que está en la práctica también, mucho ensayo-error. Yo a veces me equivoco y de esa equivocación tengo que aprender para en la medida de lo posible, no volver a cometer el mismo fallo. A lo mejor lo cometo, pero si mi intención es aprender, pues está fantástico. Cuantas más habilidades tenga, cuantas más herramientas tenga, pues vas a tener más destreza, eso está claro, pero las tienes que saber usar. Esto es para esto, esto es para esto combinado con esto da este resultado y todo lo demás. ¿Y hace falta trabajarlo desde pequeñito o se puede empezar a trabajar, oye, por desconocimiento, ¿no? También hay dicho, dice, mi hija ha hecho la comunión y ha dejado de quererme, ¿no? Porque hay cierta edad en que parece que ya empiezan a desligarse de los mayores, ¿no?
Sí. Claro, si son herramientas para mejorar la vida del pequeño o del preadolescente o del adolescente, también es para mejorar nuestro entorno. Se puede empezar en cualquier momento, ¿no? Se puede Cuanto empezar antes mejor. Cuanto antes mejor, ¿no? Lo que pasa es lo que comentaba antes, si ya hay un aprendizaje previo, ya hay una red formada a nivel cerebral, hay que crear una red nueva y eso lleva un tiempo. Si desde pequeño tú has trabajado en una misma línea con el niño, pues evidentemente todo fluye de una manera más rápida y fluye mejor, ¿no? Pero no quiere decir que no se puede hacer. Y ya no es un poco lo que comentaba Antonio, no es solo la herramienta, es saber identificar qué herramienta aplico en depende de qué situación. Incluso a lo mejor aplicando la herramienta correcta, pues a lo mejor en ese caso tampoco, porque no somos máquinas, somos personas. Entonces tú a lo mejor dices, hay una herramienta, disciplina positiva, es conectar antes que reaccionar. O sea, si tú ves que el niño o incluso el adulto estamos muy emocionales, nos estamos dejando llevar por el sistema emocional instintivo, no vamos a poder razonar. Ni nosotros vamos a tener coherencia, ni si el niño está en plena rabieta, va a razonar lo que le estamos diciendo. Entonces yo te puedo dar pasos para una comunicación adecuada, pero si el niño está en una rabieta, no te va a servir de nada. Entonces, vale, la herramienta la tienes, pero si no la estás utilizando en el momento, dices, no, pero es que yo sé cómo hay que comunicarse, vale, pero es que ahora no tienes que comunicarte, ahora a lo mejor lo que tienes que abrazar. Claro. Juan asiente con la cabeza, Para como eso. diciendo, claro, si es que esto yo lo estoy viendo, lo he vivido. Claro, por eso la Todos los días. formación, por eso la formación es tan importante. Por eso está la escuela de padres y Educa Laurín, por eso se ha creado. Ya estamos viendo el nivel que hay aquí de profesionales. Es que esto es una pequeñísima parte de lo que tenemos en Educa Laurín. Porque hay que partir también de que queremos a nuestros pequeños, a nuestros hijos. Y también en esos procesos, el que sufre también mucho es el pequeño. Claro, hombre, mira, hay una cosa que se llama en inteligencia interpersonal, que es la empatía, que es una maravilla cuando se sabe usar, ¿no? La empatía no es más que conocerme yo y saber cómo siento, sobre todo para no confundirme contigo, y saber qué es lo que piensas tú, aunque no esté de acuerdo, y saber también qué sientes. O sea, también es el papel de un mediador, ¿no? No, mediador... A ver, ponerse en el lugar de otro también para intentar, ¿no? Bueno, pero un mediador lo que quiere es resolver un conflicto. No resolverlo es, sino que las partes en conflicto lo resuelvan y él simplemente está ahí para mediar, pero no interviene. Bien, pero la empatía, siempre le digo, cuando a alguien se le escapa decir, ¿qué hago con mi niño que hace, o con mi niña que hace esto? Yo le digo, relájate, paciencia. Primero, ponte en el lugar de tu hijo. ¿Qué te gustaría que tú, como hijo, como tu hijo, te dijeran a ti tus padres? Lo que te gusta a ti que te digan como hijo es lo que tú le tienes que decir, porque te estás poniendo en su lugar. Eso funciona, porque ¿qué es lo que estás haciendo con ese niño? Lo estás entendiendo, lo estás acogiendo y lo estás respetando. Esto es lo contrario de lo que decía, ¿no? A mí me han educado así, si a mí me ha valido, pues también para mi pequeño. Claro, es todo lo contrario. pero eso no funciona, no funciona, no suele funcionar. Funciona solo en casos extremos. O sea, hay que ser cuando hay peligro inminente y peligro real. Yo no voy a dejar que mi niño meta los dedos en un enchufe, le voy a dar un tortazo en la mano para que relacione que eso no está. Y que nadie me diga que darle un tortazo en la mano cuando las consecuencias de meter los dedos en el enchufe es mucho peor, ¿no? Entonces, eso es impactante, eso es peligro, eso no se puede hacer. Shock. ¿Vale? Entonces, sí, hay que utilizar todo. Si se sabe utilizar con sentido común y con inteligencia, está perfecto. Pero siempre atendiendo, sobre todo lo que siempre tiene que haber es respeto. Respeto en educación, una clave es el respeto. Y la empatía es fundamentalísima, y la asertividad, y la comunicación no verbal, porque a veces decimos cosas verbalmente y con el plano no verbal estamos desmintiendo todo lo que estamos diciendo. Entonces, estamos haciendo lo contrario. Si yo te quiero mucho, si es que tú para mí eres importantísimo, y estás mirando para otro lado, la niña está diciendo, tú me querrás mucho, hijo, pero
demuéstramelo. ¿No se han comentado nunca la sensación de los padres de decir, si es que no tengo tiempo, si es que le dedico poco, si es que me da la sensación de que no soy buen padre por ello, de que es que, porque oye, a mí me pasa también, ¿eh? Y te pone muchas veces en esa tesitura, ¿no? Mira, lo del tiempo, ayer precisamente trabajamos el tiempo en un grupo. Y es eso, ¿no? Es que siempre voy ahogado, es que no tengo tiempo para nada, es que el tiempo te lo estructuras tú. Sí. ¿Vale? Entonces hay dos componentes en el tiempo que tienes que estar conjugando y saber en qué cuadrante estás. Con esas dos componentes elaboras 4 cuadrantes. Y uno es las cosas que son importantes y las cosas que son urgentes. Si algo es importante y es urgente, estoy apagando fuego continuamente. Y tengo como un sentimiento de que no llego a nada, porque todo es importante y todo urgente. No. Importante hay muy pocas cosas, y urgente también hay muy pocas cosas. Entonces, el cuadrante siguiente es importante, poco urgente. Ese es el cuadrante ideal, porque ese es el que planifica y el que no te coge de sorpresa. Entonces, cuando tú dominas y estás la mayor parte del tiempo planificando para después realizarlo, porque hay otra palabra que a los padres les encanta, que es procrastinación. Adiós. Sí, una palabra estupenda. Y claro, ¿y procrastinación qué es? Pues procrastinación es dejar todo para mañana, todo para mañana, todo para mañana. Al final te coge el toro y no haces nada, es enfermizo, ¿no? Entonces, es eso. Cuando es importante y no urgente, es el tiempo donde tenemos que estar instalados. ¿Para qué? Para organizar, para planificar, para programar. Y después todo sale perfecto, porque tú ya lo tienes todo programado. Después hay otra que es ni importante ni urgente, que es la estupidez más inmunda que hay. Si tú llegas a la conclusión de que estás 4 horas en no importante, en urgente, pues no te quejes que no tienes tiempo, es que no sabes aprovecharlo, no sabes gestionarlo. Y después hay otra que es urgente, no importante, y esas son las interferencias que nos vienen de fuera. Es muy urgente, por ejemplo, una llamada telefónica, un WhatsApp, todo esto, a que tienes la tentación rápidamente, es urgentísimo, pero a lo mejor no es importante ni siquiera para el que te llama. Todas las interrupciones, y tenemos que ver cuánto tiempo estamos con correos electrónicos inútiles, y después sumas y tú dices, a ver, no tengo tiempo, pero ¿en qué he dedicado el tiempo? Porque tú tienes el mismo tiempo que yo, 24 horas, cada hora 60 minutos y cada minuto 60 segundos, exactamente igual. ¿Por qué unos lo aprovechan y otros no? Me gusta mucho el término ese, se me ha pasado la tarde en nada. Sí, claro. Ya he hecho algo y dices, nada de nada. También es necesario si sabes que en este momento lo quieres hacer y punto. Sí, sí. Y ya está. Pero hombre, también ser consciente y decir, oye, hoy no voy a hacer nada, Ya hoy voy a está. dedicar a... Fantástico. Y suprimir cosas, poner en una balanza, pues a lo mejor tengo que dejar de hacer esto por un tiempo, porque ahora mismo, pues no sé, urgente, importante un poco lo que tú has dicho, ¿no? Claro. Pues ahora mismo lo que de verdad vale la pena es dedicarle tiempo al niño o otra serie de actividades. Y luego preguntarte, ¿el tiempo que estoy con el niño, estoy plenamente con el niño? Claro. ¿O estoy leyendo WhatsApp, estoy contestando a un correo, estoy viendo el informativo porque es el único momento que tengo para ver el informativo? Claro. Entonces luego dices, claro, es que el niño demanda todo el rato mi atención, vale, pero el niño ha salido de clase y el tiempo que está contigo está plenamente contigo. Entonces, esas son cosas que también deberíamos de cuestionarnos y de reflexionar sobre ellas. Calidad, no cantidad. Calidad. No hace falta cantidad. Cuando hay Calidad. calidad. Claro. Sí, pero los niños también quieren cantidad. Cuando Bueno, te demandan... normal. De todo. Es normal. De todo, forma parte. Bueno, me voy a meter en el terreno. No, sí, claro, claro, es normal. Pero es normal. Sí. Y cada edad tiene una etapa, Sí. ¿no? Sí. Un desarrollo que va Habla- unido a esa edad. Hablando de esos desarrollos y de esas etapas, ¿qué es lo más complicado? ¿Cuáles son los momentos más complicados, más sensibles de los jóvenes? A mí me gustan todos, yo no vería ninguno complicado. A mí
Que bien me Cuando yo lo estás tenía callando, pequeño, cuando yo lo tenía pequeño, dice, bueno, cuando seas adolescente te vas a enterar. Pues adolescente, evidentemente, es otra historia, otra etapa, y hay otras circunstancias, y hay otros quehaceres y otras historias que, bueno, pues que hay que resolver, pero como cuando son pequeños. Pero es estupendo, vaya, yo no veo que... Yo no le diría nunca a nadie, cuando seas adolescente te vas a enterar. Yo hubo un momento en mi vida que tenía un preadolescente, un adolescente y una posadolescente. Hiciste el máster, ¿no? No, bueno, y evidentemente hay momentos que son de tensión, pues, como normal en cualquier familia, ¿no? Pero bueno, se soluciona con paciencia también. Sí. La historia siempre es, todo proceso necesita un tiempo. Pero ahí, Y también, ese tiempo- pero ahí siendo los malagueños como somos, y los españoles en general, ¿no? Pero el término paciencia es que no va mucho con nosotros. Claro. Yo creo que cuando hablamos de paciencia con los niños, no nos podemos olvidar que la paciencia está relacionada con el autocontrol. Y el autocontrol no es solamente cuando estoy con mi hijo, o sea, el autocontrol tiene un límite, no es ilimitado. Y ser consciente de eso nos ayuda luego cuando estamos con el niño. ¿A qué me refiero? A que yo a lo mejor en mi trabajo, pues por mi carácter, aguanto mucho. Entonces aguanto lo que te dice el jefe, aguanta lo que te dice la compañera, aguanta lo que te dice alguien que ha llamado por teléfono, aguanta. Pero claro, eso tiene un límite y ahora llegas a casa. Y todo lo que has estado aguantando anteriormente, el niño de repente rompe un vaso y todo ese autocontrol que se ha estado manteniendo, ¡boom!, explota y salta con el niño. Entonces, no solamente es cuando estoy con el hijo, si quiero tener paciencia tengo que trabajarlo desde que me levanto hasta que me acuesto. Si yo voy ahí acumulando, te metes en el coche, por ejemplo, y basta que uno no ponga el intermitente para que te pongas a pitar como un loco. ¿Por qué? Porque has estado aguantando. Te vas de compra, no te has comprado lo que te gusta, llegas a casa y te zampas 3 pastillas de chocolate. Mira, como no me he comprado tal, pues ahora me tomo el chocolate. Es un homenaje. Entonces, el autocontrol no solo tiene un límite, sino que además luego busca una recompensa. Entonces, si yo sé que eso me afecta a mí de tal manera al autocontrolarme que luego lo voy a pagar con mis hijos, pues voy a intentar no autocontrolarme con otras personas. Voy a tener el día más equilibrado y luego seré más coherente. Yo estoy dando claro de que también es cuestión de que nos conozcamos, ¿no? Hacer mucho Claro. autoconocimiento, ¿no? Sí, Y es fundamental. que si partimos de ahí, o sea, no le pidamos tanto al preadolescente, adolescente o posadolescente o al niño, ¿no? Y empecemos a trabajar nosotros mismos, ¿no? Sí. Cuando tú te estás conociendo, le estás dando también la posibilidad al niño de que se conozca. Y no hay nada, es que cuando tú te conoces tienes las decisiones y tienes el poder. Muchas gracias cuando decía lo del trabajo, ¿no? Que viene y dice, ¿qué pasa? Que vienes cabreado del trabajo. Dice, no, si yo en el trabajo no estaba cabreado, estoy cabreado cuando llego a casa. Claro, porque lo suelta. Porque lo suelta y al final estás fastidiando el día a la gente de tu entorno, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo, no sé cuánto tiempo nos queda, pero queremos también abordar, nos quedan 5 minutos, pero recomendaciones dentro de las herramientas que hay. ¿Qué le decís a aquellos padres que no en todo, pero quizá en algo se vean reconocidos, ¿no? O se vean algunas de las acciones que hemos puesto aquí en valor, que se vean reconocidos? ¿Qué les recomendáis que pueden hacer? Hombre, si se ven desbordados, que busquen ayuda, lo primero. Si se ven desbordados, lo primero es que alguien de fuera ordene un poco y a partir de que ordene, el proceso ya es mucho más fácil para ti, ¿no? Eso es así. Y los que ya están en un proceso de cambio, que hay muchos, porque uno inicia un proceso de cambio cuando se siente mal con uno mismo, eso es lógico. Y si yo estoy mal conmigo mismo y quiero seguir estando mal y cada vez más mal, pues eso es vocación de masoca, que tampoco es la historia. Y hay un momento en que te tienes que dar cuenta y tienes que cambiar. El que está, ya no hay que decir nada, porque ya está con la motivación suficiente para ir avanzando y dando pasos, ¿no? Estrategias, pues, bueno, hay muchas. O recomendaciones, o qué hacer, o dónde acudir, Hay libros también buenos, que Claro. hay uno, por ejemplo, El cerebro del niño, es muy buen libro, es no sé si lo conoces, de Daniel Siegel, y para mí, yo lo recomiendo en mis talleres para padres, para mí ese libro es básico, porque te ayuda mucho a identificar la situación.
Luego ya vendrán las herramientas. Y después también hay lecturas muy amenas, en Sí. plan novela, que encierran unos mensajes muy importantes, muy positivos, que les puede ayudar mucho a los progenitores y les puede ayudar también mucho a los niños. Y después, bueno, pues existen las escuelas de padres, existen las AMPA, existen, bueno, pues personas, psicólogos, profesionales que se dedican a todo esto. Existe también amigos que están en otra, en otro estadio del proceso y que te pueden también ayudar a que tú avances en ese proceso porque ya han pasado por ahí. Todo eso se llama autoayuda, porque también la autoayuda no tienes que ir a ningún centro, la autoayuda se hace también a nivel comunitario, con los instrumentos y los agentes comunitarios que hay, ¿no? Ser firmes y amables, o sea, saber que los niños necesitan límites y necesitan respeto también. Respeto que queremos que nos den a nosotros, tenemos que tenerlos con ellos. Juan, hombre paciente, ¿eh? Sí, mucho. Mucho. Sí, sí. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo con los dos. Porque además, como está demostrado que funciona, para mí es Las que AMPAs no me tienes que convencer. ¿Las AMPAs es un buen sitio para alguien buscar información o de solicitar información para pedir ayuda? Sí. Es una herramienta que tenemos los padres para poder dirigir las circunstancias que se van dando, ¿no? De hecho, tenemos mucha información que podemos canalizar según la demanda que haya. Por ejemplo, la escuela de padres pues se crea cuando hay una demanda. Ya quizás esté desbordada la demanda y nos faltaría una buena escuela de padres y amplia y permanente. Y en ello estamos. En ello estamos, ¿no? Sí, yo quiero aprender más. Y como yo, habemos muchos padres en el pueblo, en plural. Yo soy un firme defensor de las AMPA. Para mí son las asociaciones más importantes que hay en una comunidad, con diferencia, porque además de lo que se va a tratar, uno de los objetivos de las AMPA, ¿cuál es? El bienestar de los niños y niñas. Me decían hace muchos años, cuando yo empecé en esto, dice un periodista, dice, verás tú, dice, cuando un político tenga un cargo, un alcalde, por ejemplo, dice, hay un consejo que siempre le damos, dice, nunca te pelees ni con un periodista ni con un AMPA. Llévala de perder, a la larga llévala de perder. Sí, pero han cambiado mucho las AMPA. Las AMPA están ahora muy integradas y se tiene en cuenta a nivel institucional, se tiene muy en cuenta, y a nivel docente también se tienen muy en cuenta, que antes no se tenían tanto en cuenta. Antes se utilizaban. Necesito unas cortinas, el AMPA. Necesito el AMPA. Sí, la fiesta fin de curso, el AMPA, ¿no? Y ahora estamos para las cosas serias. Claro. Claro. Somos participativos, estamos integrados completamente, pues hasta el Consejo Escolar Municipal, y completamente integrados en todos los ámbitos de la educación, y además es que tienen que contar con nosotros, con lo cual cualquier familia que tenga, entre comillas, un problemilla, pues puede recurrir a su AMPA, que no es que le vayan a resolver el problema, porque según sí, de pero lo que se te trate, pueden arrojar luz sobre sí, este asunto. sí, y después ahí los servicios municipales no podemos olvidar. Por ejemplo, en la Concejalía de Juventud aquí de Alaurín, en la Biblioteca Municipal hay un servicio de atención a las adicciones, con un teléfono gratuito. En servicios sociales hay servicios que se prestan para aquellos padres y aquellas madres que estén desorientados, les van orientando y les van diciendo. Los servicios municipales también cuentan con una serie de recursos que están para ahí para poderlo. Son servicios públicos que tenemos que usarlos, evidentemente. Pues señores, se nos acaba ya este tiempo de televisión, llevamos la lucha del minutero. Juan García, presidente de Federampa, espero que lo haya pasado bien y muchas gracias por tu presencia. Yo encantado por necesaria, venir a aprender, un placer. Magdalena Soto, oye, muchas gracias. A vosotros. Me decías que firmeza y amabilidad. Y amabilidad, ¿no? Sí, las dos de la mano, es como un baile, firmeza y amabilidad. Oye, pero esto vale para todos los ámbitos de la casa. Claro. No solo para los pequeños, sino para todos los ámbitos de la vida. Es que es una filosofía de vida. Ajá. Es que no es solo con los niños. Antonio. ¿Qué pasó? Que se nos pasó el tiempo. Pues ya, ¿Eh? bueno,
Ha estado bien, ¿no? Sí, hombre, los espectadores son los que lo tienen que decir. Yo estoy encantado, estoy encantado. Hace mucho tiempo que venimos hablando en la radio, en los medios de comunicación, de diferentes medios sobre asuntos como este, y yo te agradezco mucho que estés con nosotros. El placer es mío. Porque así ponemos de relieve, ¿no? No solo... Y fíjate que en un principio he empezado pidiendo disculpas, no criminalizando al pequeño, sino que la culpa no es cuestión de culpa, es cuestión de primero empezar a conocernos nosotros mismos y a partir de ahí empezar a trabajar. Yo por mi parte decirles que he aprendido mucho. Ponerlo en práctica será otra cosa. Paciencia. Paciencia. Paciencia, mucha paciencia. Y prometo no llegar a casa enfadado en el día de hoy. Que muchas gracias por acompañarnos y gracias también porque cada vez que levantamos el teléfono estáis ahí. Espero que hayáis disfrutado también de este tiempo de charla. Y a ustedes, señores, espero que les haya parecido bien dedicar este tiempo de primer plano en esta nueva temporada a un asunto como este. Amplio es, y estoy casi seguro, pongo la mano en el fuego, muy pocas veces lo hago, en que en algún momento se habrán visto reflejados en alguna de las situaciones. No desesperen, pidan ayuda si la necesitan. Hay muchas herramientas, firmeza, amabilidad, paciencia, en fin. Son algunos de los consejos que hoy le han dado nuestros especialistas e invitados desde esta mesa. Volveremos en 15 días con más asuntos, en primer plano. Hasta entonces, pásenlo bien y a ser posible en buena compañía.